Para dar la batalla cultural tenés que investigar, aprender y debatir, y así poder formar tu pensamiento crítico. Suscríbete al canal, comentá y compartí para expandirnos. Sumate a la posta. De septiembre y titulamos nuestra columna de hoy, día 6/25, Señor Presidente, nos vemos en la justicia, porque quiero usar esta columna de hoy para contarles una decisión que tomé, tanto en términos personales como que tomamos en términos empresariales. Les voy a apelar la cautelar del juez Marianello, que prohíbe la difusión de los audios que comprometen a la hermana del presidente, la secretaria de la presidencia, Karina Milei, que está sospechada de cobrar coimas en la compra de remedios por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad. Y seré patrocinado por los doctores Roberto Gargarella, Ricardo Gilavedra, Sebastián Guidi y Hernán Gulco, probablemente los mejores abogados en materia de libertad de expresión y libertad de prensa en nuestro país. La prohibición del juez Marianello se dio en el contexto de la aparición de los supuestos audios que sumarían más de 50 minutos de grabaciones de Karina Milei en el marco del escándalo de la Agencia de Discapacidad. ¿Qué información revelarían esos audios si Karina Milei no tuviese nada que ver con la corrupción en discapacidad u otros casos de corrupción? Como dice el presidente, ¿por qué no lo dejaran que se difundieran? Según el planteo del juez en su cautelar, estuvo impulsada por, y voy a citar textualmente, aunque parezca un poco ridículo, la especial sensibilidad de los intereses estatales comprometidos. Además, el planteo jurídico del gobierno explicaba que la filtración de audios era una operación para influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar, desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica y de ese modo influenciar en el proceso electoral de las próximas elecciones legislativas. Por su parte, el Ministerio de Seguridad, con la inefable Patricia Bullrich encabezándolo, pidió que se allanen a los periodistas que presentaron los audios filtrados, es decir, a Jorge Rial y Mauro Federico, así como al accionista principal del streaming Carnaval, donde se difundieron los audios, y a la pareja de la diputada Marcelo Pagano, un abogado que según el gobierno habría sido consultado por Españolo y luego de esto lo habría filtrado unos audios que le habría grabado. La diputada Pagano en este mismo programa negó rotundamente esta versión. Y como si fuera poco, desde la cuenta X de la vocería de la presidencia, es decir, del departamento de Manuel Adorni, agregaron lo siguiente, que también cito textualmente, aunque resulte desopilante. Esta campaña de desinformación responde a influencias extranjeras, con patrones similares y operaciones atribuidas a intereses rusos y chavistas. Es decir, que quienes estarían detrás de las filmaciones eran nada menos que Nicolás Maduro y Vladimir Putin. Con carajo. Sería gracioso este comunicado bizarro si la vocería de la presidencia no fuese un organismo fundamental del Estado y esté hablando de un caso grave de violación del derecho constitucional de la libertad de expresión y que paso acerca de este gobierno, y da un paso, perdón, acerca de este gobierno hacia una experiencia cada vez más autoritaria. Primero quiero explicar por qué tomé la decisión, luego vamos a entrar en el análisis de la coyuntura política, como lo hacemos siempre en estas columnas. Si uno tuviese que definir el oficio del periodista, diría que contar la historia del presente de nuestro trabajo. Esto es una paráfrasis de la genial frase de un genial ex editor del New York Times, Bill Kovach, que dijo que el periodismo era la primera versión de la historia. En este sentido, todos somos testigos de los grandes y pequeños acontecimientos que nutrirán la historia. Tratamos de entenderlos, de analizarlos y de contarlos a la sociedad. Y así como no es aconsejable, por ejemplo, que un científico intervenga sobre su objeto de estudio para no modificarlo y contaminar las investigaciones, tampoco sería aconsejable que un periodista se inmiscuya en los acontecimientos, porque su rol no es modificar la realidad, sino que tiene que contarla. En relación al poder político, por ejemplo, nuestro rol es contar a la sociedad los secretos de los políticos y explicarles sus decisiones, cómo impactan en la vida cotidiana de las personas. Esto es para que luego el ciudadano tenga la libertad de apoyar al candidato que desee, a uno, a otro, a ninguno, en base a una información confiable y pertinente. Es decir, nuestro rol es devolverle algo de poder a la gente, el poder de saber lo que está ocurriendo para que decida lo que quiere y que no sea a espaldas del pueblo
lo que hace el gobierno. Sin embargo, cuando un gobierno con sus decisiones, por ejemplo, restringe el derecho constitucional a hacer nuestro trabajo, hay que hacer la excepción, y los periodistas, además de contar la historia en el presente, es la esencia de nuestro oficio, tenemos que dar un paso al frente e intervenir en ella. El periodismo es uno de los pilares de nuestro sistema democrático, porque justamente, como decíamos al principio, le devolvemos algo del poder político del pueblo para que el pueblo pueda decidir con base a una información más confiable y ejercer sus derechos políticos, que es votar al candidato que quiera en base a esa información confiable y manifestarse a favor o en contra de las decisiones de los políticos, o incluso el mismo ciudadano postularse como candidato. O sea que defender el periodismo es de alguna manera defender a la democracia. Además, no nacimos de un repollo. Para que yo pueda estar acá con ustedes contándole lo que investigamos, en este caso lo que opino y la situación de nuestro país, hubo mucha gente acá en todas partes del mundo que hasta dejó su vida. Nosotros naturalizamos esto, por ejemplo, que yo pueda estar haciendo este programa, ustedes puedan verme, escucharme, pero no siempre fue así, ni en la Argentina ni en gran parte del mundo. Tenemos como empresa además un compromiso con la democracia, compromiso que hemos pagado con censuras, el asesinato del último periodista muerto en la Argentina, José Luis Cabezas, con juicios de varios gobiernos y, como conté, con persecución de la dictadura militar. Hacer periodismo es honrar ese derecho adquirido que hoy naturalizamos. Si es que es necesario defenderlo, cuando haya que hacerlo, lo tenemos que hacer, y por todo esto no podemos tolerar que haya censura previa. Además, en lo personal quiero aclarar que me siento liberal. Esto significa que defiendo las libertades individuales, los derechos civiles que nacieron de la Revolución Francesa, con el desarrollo de las democracias que además se fueron ampliando. O sea, no estoy para nada de acuerdo en que el Estado le diga a las personas o a los medios de comunicación qué pueden decir, qué deben callar. Presidente, usted que dice ser liberal libertario y que eso es defender el derecho irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Evidentemente eso es así siempre y cuando el proyecto de vida del prójimo no sea ser un periodista que investigue corrupción en el gobierno. Liberalismo es otra cosa. Este es un caso más de utilizar al Estado de manera autoritaria. Lo han hecho ya gobiernos de todos los colores, pero lo hace el suyo ahora, curiosamente, en nombre de la libertad. Ahora paso a explicar por qué la decisión del juez Marianello es inconstitucional. El derecho constitucional a la libertad de prensa sin censura previa garantiza que los periodistas y los medios de comunicación puedan publicar informaciones, opiniones, investigaciones, sin la obligación de someter esos contenidos a la autorización del Estado. Esto está en los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional. Este principio protege a la sociedad de gobiernos que quieran controlar el flujo de información para sostener su poder. La prohibición de censura previa no significa impunidad por lo publicado, porque lo publicado puede ser eventualmente objeto de responsabilidades ulteriores civiles y penales si vulnera otros derechos, pero nunca puede ser condicionado antes de llegar al público. Como explicó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este principio es la piedra angular de la democracia, porque asegura que el debate público no dependa de la voluntad de los gobernantes, sino de la libre circulación de ideas y de la fiscalización crítica del poder. Es un principio, no es un invento argentino. Está incluso en la primera enmienda de la Constitución norteamericana, es un principio universal del derecho constitucional contemporáneo, está respaldado en más de 140 constituciones de todos los sistemas y regiones con protección de derechos humanos, el americano, el europeo, el africano y hasta incipientemente ahora en Asia. Por otro lado, la medida es una aberración contra el ejercicio del periodismo frente a los crímenes del poder, porque si se hubiese aplicado el mismo criterio en otros casos, el de prohibir la difusión de audios o documentos obtenidos de manera ilegal, nunca se habrían descubierto numerosos episodios de corrupción y crímenes a lo largo del mundo. El antecedente más clásico es el de los papeles del Pentágono. Se trató de un conjunto de documentos clasificados del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, filtrados en 1971 por Daniel Ellsberg, un analista militar. Eran más de 7.000 páginas que revelaban cómo distintos gobiernos, desde Truman hasta Johnson, habían engañado al Congreso y a la opinión pública sobre la guerra de Vietnam, ocultando derrotas, manipulando cifras, planificando una escalada bélica mientras prometían lo contrario. El New York Times y luego el Washington Post comenzaron a publicar, lo que llevó a la Casa Blanca de Nixon a intentar frenar judicialmente la difusión.
La Corte Suprema, en un fallo histórico, sostuvo que el gobierno no podía invocar la seguridad nacional previa a la consolidación de un precedente clave en factor de la libertad de prensa. O sea, los papeles del Pentágono no solo desnudaron la mentira sistemática del poder político, sino que marcaron un punto de inflexión en la relación entre la prensa y los estados de Estados Unidos, y se tomó de base para los estados del mundo. Imaginen ustedes, había una guerra en curso que terminaría 4 años después de esta filtración de estos documentos. Y aún así, la Corte Suprema falló a favor del New York Times, y la presentación del gobierno argentino es un contraste absoluto, únicamente apunta a que los audios fueron recabados ilegítimamente sin consentimiento. Vale decir, esta no es la única vez que se usa este argumento, en la Argentina lo hemos escuchado varias veces. Sin embargo, la historia política moderna está llena de ejemplos de cómo filtraciones ilegales revelaron la corrupción estructural del poder. En Estados Unidos, el caso más célebre es el de Watergate, en 1972. Fue paradigmático. Las grabaciones secretas de la Casa Blanca, sumadas a escuchas clandestinas de la sede del Partido Demócrata, expusieron el encubrimiento que Nixon tenía y terminaron con la renuncia del presidente, demostrando que hasta el presidente podía caer por pruebas obtenidas fuera de los carriles institucionales. En los años 90, el régimen de Alberto Fujimori en Perú se derrumbó con la difusión de los célebres Blavideos registrados por Vladimiro Montesinos, el jefe de inteligencia, donde aparecía directamente sobornando a jueces, a empresarios y a políticos. Lo que durante años había sido un instrumento de control y extorsión se convirtió, una vez filtrado, en la prueba irrefutable de un sistema de corrupción estructural. En Italia, en la misma época, la operación Manipuliti destapó un entramado de coimas conocida como Tangentópoli, porque en Tangentópoli, había, como si fuera una ciudad de la corrupción, enorme cantidad de pruebas, escuchas, grabaciones clandestinas de empresarios, dirigentes políticos, mostrando cómo los contratos públicos estaban siempre atados a sobornos sistemáticos. Vamos más cerca, nuestro continente latinoamericano, México, año 2004, los videoescándalos que golpearon al PRI y al PRD, las imágenes de audio de Carlos Ahumada negociando con dirigentes que se difundieron masivamente y alteraron la campaña electoral, exhibiendo la fragilidad de los límites entre el dinero privado y la política. Un caso que mencionamos hace poco acá en España, el caso Gürtel, año 2009, reveló que una red de financiamiento ilegal financiaba al Partido Popular. Varias pruebas que provinieron de grabaciones encubiertas y escuchas, en ese caso de Francisco Correa y otros los implicados. Poco después, el caso Leso, también allí, con filtraciones de audios de expresidentes, por ejemplo, el expresidente de Madrid, Ignacio González, resultaron claves para confirmar la trama de corrupción. Vengamos a la Argentina. El caso más impactante fue 2016, el caso de José López. La imagen de los bolsos de dólares se complementó con escuchas judiciales filtradas en los medios, como las conversaciones entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli. Aunque muchas provenían de servicios de inteligencia y no siempre de manera legal, terminaron influyendo en la agenda política y judicial. Este mismo año, la filtración global, conocida como Panama Papers, produjo un hackeo del estudio de Mossack Fonseca y expuso a las redes internacionales la evasión de lavado y de varios líderes del mundo, que fue un recordatorio de que, aunque haya sido obtenida de manera ilegal, la información podía transformar el mapa político, económico e internacional. Y por si fuera poco, tenemos el caso de que Karina está involucrada en un caso de corrupción. ¿Tendría sentido pedirle permiso para grabarla confesando si no fuera cierto? ¿Por qué ocultar los audios? ¿Cómo se ve el discurso del gobierno que hace agua por todos lados? Esto nos lleva a analizar también la impericia del gobierno, probablemente producto de la desesperación. Primero presentó un pedido que viola la Constitución directamente, segundo generó lo contrario a lo buscado, y ahora toda la atención está puesta en los audios que no quieren revelarse, y probablemente la hipótesis social sobre su contenido sea aún más grave de lo que realmente dicen. Y con esta hipótesis en materia de elecciones que tenemos ahora el día 7 de septiembre, tenemos que ver cómo esto afecta a la sociedad. Me parece que podríamos aquí, todos los que defendemos la democracia y la libertad de prensa sin censura previa, construir un yo apelo colectivo. No es una causa contra los periodistas acusados, es una causa
de todo el periodismo, de todos los actores democráticos del país. Esto no tiene otro objetivo que encontrarnos juntos en un yo apelo colectivo, y espero dentro de poco poder decir, nosotros apelamos. Este intento de censura no va a pasar, señor presidente, y como dijimos al principio, nos vemos en la justicia. Usted usa un tema de la renga para presentarse como el rey de un mundo perdido. Yo voy a responderle con otro del mismo grupo, cuyo estribillo parece dedicado exclusivamente a usted. Por más que se esfuerce, nunca podrá silenciarlo.